Bueno, gente, el video anterior describimos a la lengua como un órgano, hablamos de su constitución anatómica, hablamos de que la lengua presenta un esqueleto osteofibroso, una serie de músculos y también una mucosa en donde se incluyen una serie de papilas linguales. En esta primera etapa de este video vamos a hablar un poquito y vamos a culminar el contenido sobre lengua. Hablamos de vascularización y como ustedes pueden observar acá, vamos a ir marcando, si es posible, con una flecha. Acá una serie de arterias y venas. La arteria principal que lleva la irrigación sanguínea a todo el órgano es la arteria lingual a través de tres de sus ramas. Dos vendrían a ser ramas colaterales y una vendría a ser su rama terminal. Es decir, son las ramas linguales dorsales, así como también la arteria sublingual y la arteria lingual profunda. Son las que llevan la irrigación. Aparte, ustedes pueden observar también que existen una serie de conductos de color azul. Son las venas, es decir, es el retorno venoso. Y cada una de estas arterias presenta su vena correspondiente. Las venas dorsales de la lengua, la vena profunda de la lengua y también la vena sublingual. Eso es con respecto a la vascularización. Vamos a hablar principalmente sobre la sensibilidad general, sensibilidad propioceptiva de los músculos, así como también la sensibilidad gustativa. Es decir, esta sensibilidad es la que nos da la relación de contacto, temperatura, así como también el dolor, la presión, la posición y las impresiones gustativas. Para que la lengua reciba este tipo de sensibilidad, vamos a eliminar, si podemos, la mandíbula de este lado. Ustedes pueden ver la serie de nervios que se encuentran relacionados con la lengua. Vuelvo otra vez a comentarles, vuelvo otra vez a repetir. La sensibilidad general propioceptiva de los músculos y gustativas son recibidas por tres nervios. El nervio lingual, el nervio glosofaringio y acá entra un nuevo nervio que nosotros no describimos, pero que es el nervio laringio superior. El nervio lingual ustedes saben perfectamente que es ramo terminal del nervio mandibular. El nervio lingual es un nervio sensitivo, es decir, es el que inerva la mucosa de la lengua, pero, como ustedes recordarán, el nervio lingual recibe al nervio cuerda del tímpano proveniente del nervio facial. Es una comunicación entre ambos nervios sumamente importante, ya que el nervio cuerda del tímpano le provee al nervio lingual las fibras parasimpáticas, pero en este caso, a lo que nosotros nos interesa es que les provee las fibras sensoriales relacionadas con el sentido del gusto. Por tal motivo, el nervio lingual, a través del nervio cuerda del tímpano, recibe las impresiones gustativas de los tercios o de los dos tercios anteriores de la lengua. Dicho de otra manera, el nervio lingual, a través del nervio cuerda del tímpano, inerva los botones gustativos de las papilas fungiformes y de las papilas foliadas. Todas las papilas gustativas que se ubican por delante del surco terminal de la lengua, a excepción de las papilas circunvaladas. Eso es un punto importante que tienen que tener en cuenta. Todo lo que se ubica en los dos tercios anteriores de la lengua son inervados de manera sensorial por el nervio cuerda del tímpano a través del nervio lingual. Pero existe una excepción, que son las papilas circunvaladas. ¿Por qué estoy hablando de excepción? Porque como ustedes recordarán, estas papilas circunvaladas se ubican por delante del surco terminal, pero no incluyen estas inervaciones provenientes del nervio lingual. Primer grupo. Segundo nervio es el nervio glosofaringio. Es el nervio que se expande por detrás del surco terminal de la lengua. Es decir, es el nervio que inerva la raíz de la lengua. Si vamos a hablar desde el punto de vista sensorial, el nervio glosofaringio inerva los botones gustativos
de las papilas circunvaladas. Toda la raíz de la lengua es inervado por ramos terminales del nervio glosofaríngeo, incluyendo, desde el punto de vista sensorial, los botones gustativos de las papilas circunvaladas. Y por último, la parte más inferior de la raíz de la lengua, vamos a girar un poquito, vamos a marcar en este punto. Con esta flecha estoy marcando la parte más inferior de la raíz de la lengua, pero no solamente esa voy a señalar. Con la siguiente flecha señalo también el cartílago epiglótico. ¿Por qué? Porque esta parte, la que corresponde a la parte más inferior de la raíz de la lengua, la vallécula epiglótica, así como también el cartílago epiglótico, son inervados por el nervio laríngeo superior. Y acá viene un punto importante a tener en cuenta. A estos niveles inferiores también se encuentran botones gustativos. Estos botones gustativos son los inervados por el nervio laríngeo superior. Este nervio laríngeo superior es ramo colateral del nervio vago. Es decir, el nervio vago también presenta fibras sensoriales. Con esto llegamos a describir la sensibilidad de la lengua. Y llegamos a terminar el capítulo que corresponde a lengua y vamos a pasar a describir las glándulas salivales. Estas glándulas salivales se dividen en dos grupos. Se encuentran las glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores. Estas menores son unas pequeñas glándulas que se ubican principalmente a nivel de la submucosa o mucosa que cubre completamente la parte interna de la cavidad oral. Se dividen en 5 grupos. Cambio de posición, aumento el tamaño y vamos a hablar del primer grupo de glándulas. Estoy marcando específicamente la parte posterior o cara posterior de los labios. En toda la submucosa que cubre esta cara posterior se encuentran las glándulas salivales labiales. Se encuentran diseminadas por la cara interna de los labios. Eliminamos la flecha, vuelvo a marcar otro. Con otra flecha, la cara interna de las mejillas. A ese nivel se encuentran las glándulas salivales bucales. Pero entre estas glándulas salivales bucales, si cambio de dirección la flecha y llevo más para la parte posterior, vamos a encontrar las glándulas salivales molares. Son una serie de glándulas salivales menores que se ubican cerca de los terceros molares superiores. De ahí el nombre de molares, cerca de los terceros molares superiores. Acá en la aplicación no observamos el techo de la boca, pero a nivel de la mucosa que cubre completamente al paladar se encuentran las glándulas salivales palatinas. Y por último, para terminar la descripción de estas glándulas salivales menores, a lo largo de los bordes de la lengua, así como también a nivel de la raíz de la misma, se encuentran las glándulas salivales linguales, ubicadas, como ya les mencioné, a nivel del órgano lingual. Estas vendrían a ser las 5 clasificaciones de estas glándulas salivales menores. Aparte, nosotros también encontramos una serie de glándulas salivales mayores, que son en número de 3. Está la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Punto importante a tener en cuenta es que este grupo de glándulas salivales son pares. Es decir, encontramos en el lado derecho, así como también encontramos en el lado izquierdo. Empezamos a describir a la glándula salival más grande, más prominente de todo el cuerpo. Es la glándula parótida. Primero, colocamos en esta posición. Vamos a llevar en el centro. Paso a marcar acá. Tenemos una de las glándulas parótidas y del otro lado tenemos la otra. Situación. ¿Dónde se ubica esta glándula? En el transcurso de todos los videos, varias veces mencionamos que se ubica por detrás del borde posterior de la rama mandibular.
Ahora vamos a ser un poquito más específicos. Se ubica en la región parótida maceterina, es decir, se encuentra en relación también con el músculo macetero. Por detrás y en sentido lateral a la rama mandibular, por delante de la apófisis mastoides, y si cambiamos de dirección, podemos ver que se ubica también en sentido lateral a la faringe. Esa vendría a ser entonces su situación. Presenta un conducto excretor único, que también varias veces mencionamos y que estoy señalando en este momento. Se desprende de la parte anterior de la glándula, atraviesa al músculo buccinador para posteriormente venir a descargar la saliva que proviene de esta glándula exactamente en este punto, acá donde ustedes están observando. Fíjense cómo el músculo buccinador es atravesado por este conducto y posteriormente viene a desembocar a través de un pequeño orificio. Punto importante de referencia para la ubicación de este orificio, que corresponde al conducto parotidio, se ubica en sentido lateral al cuello del segundo molar superior. Y otro punto importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a la glándula parótida es que a lo largo de todos los videos anteriores estuvimos describiendo elementos que se ubican dentro de la glándula parótida. Todos estos elementos son los órganos intraparotídeos. Y entre estos elementos podemos citar el nervio facial. Si ustedes recordarán, el nervio facial en el momento en que abandona la base del cráneo a través del foramen estilomastoideo, se dirige hacia adelante, hacia abajo, atraviesa la celda parotídea y dentro de la glándula parótida da sus ramos terminales, la porción superior, la porción inferior, las cuales se unen para formar el plexo parotídeo interno. Bueno, entonces el nervio facial forma parte de estos órganos intraparotídeos. Otro nervio importante que también se encuentra dentro de la glándula parótida, ya que es el nervio encargado de la inervación sensitiva y también de la inervación secretoria, es el nervio aurículo temporal. Estos dos nervios, el facial y el aurículo temporal, forman parte de estos órganos intraparotídeos. También tenemos dos venas principales, las venas temporales superficiales y la vena retromandibular. Esta vena retromandibular nosotros mencionamos hablar de sistema yugular, ya que la vena retromandibular es formada por la unión de la vena temporal superficial y por la vena maxilar. Esta vena retromandibular finalmente viene a terminar en la porción distal de la vena facial. Estas dos venas son también considerados como órganos intraparotídeos. Una arteria importante que atraviesa el extremo inferior de la glándula parótida es la arteria carótida externa. Y no se olviden, a nivel del cuello de la rama mandibular, la arteria carótida externa da sus dos ramos terminales. La arteria maxilar y la arteria temporal superficial forman parte también de estos órganos. Y para finalizar, dentro o en el espesor de la glándula parótida también se encuentran una serie de ganglios linfáticos. Todo lo que acabo de mencionar son órganos intraparotídeos. Inmediatamente en sentido medial al cuerpo y a la rama mandibular encontramos otra glándula salival. Vendría a ser la glándula submandibular. Se encuentra situada en sentido medial y por debajo del cuerpo de la mandíbula. Es como que se dirige hacia el ángulo de la misma, por debajo y por detrás de la línea miloioidea de la mandíbula. Y si hablamos de la línea miloioidea, también podemos decir que se ubica por detrás y por debajo del músculo miloioideo, ya que este músculo viene a insertarse en esta línea. Y si ustedes recordarán, la cara posterior de la rama mandibular, vamos a colocar en esta posición, cara posterior del cuerpo mandibular,
por debajo y por detrás de la línea miloioidea presentaba una pequeña fosa denominada fosa submandibular. Fosa en donde esta glándula viene a ubicarse. De la glándula submandibular, específicamente a nivel de la cara medial de esta glándula, emerge su conducto excretor. Vamos a buscar al conducto excretor y podemos ver, vamos a cambiar. Acá está. Si colocamos en esta posición, acá ustedes pueden ver cómo la parte o prácticamente toda la mandíbula desaparece. Pueden ver cómo la glándula submandibular se ubica por debajo y por detrás del músculo miloioideo. Mencionamos también que la cara medial de esta glándula aparece su conducto excretor. Y este conducto excretor vamos a cambiar de color para que ustedes puedan observar mejor. Vamos a darle una coloración verde. Ahí está. Aumento bien el tamaño. Fíjense exactamente, en este momento estoy cambiando a una coloración verde. Acá está. Este elemento que ustedes ven que está emergiendo de la cara medial de la glándula es su conducto excretor. Recibe el nombre de conducto submandibular. Conducto que ya mencionamos en videos anteriores, ya que es el conducto que emerge de esta glándula y que ocupa ese espacio sublingual que nosotros conocemos con el nombre de piso de la boca. Es uno de los elementos que se ubican a nivel entonces del piso de la boca. Eliminamos la flecha, colocamos en esta posición y vemos exactamente dónde viene a terminar el conducto submandibular acá, donde estoy señalando con la flecha. Viene a terminar, viene a desembocar a cada lado del frenillo lingual a través de un pequeño orificio, que es el orificio que está señalando la flecha roja. Es el orificio umbilical. ¿Y dónde se ubica este orificio umbilical? En el vértice de unas estructuras denominadas carúnculas salival o carúncula sublingual. ¿Dónde se ubican estas carúnculas? A cada lado del frenillo lingual. ¿Por qué son importantes las carúnculas? Porque a nivel del vértice se ubica el orificio umbilical, que es el orificio de desembocadura de cada uno de los dos conductos submandibulares, conductos que provienen de la glándula submandibular. Y aprovechando este momento, también quiero mostrar este elemento acá, lo que estoy señalando con la flecha. Vendría a ser la prolongación anterior de la glándula submandibular, prolongación que emerge de la parte posterior del músculo miloioideo y posteriormente sube hasta la parte superior del músculo. ¿Por qué estoy mencionando esta prolongación anterior? Porque también forma parte del piso de la boca. Volvemos a eliminar todo esto y para finalizar este video vamos a hablar acerca de la glándula, la última glándula salival mayor, que es la glándula sublingual. Coloco en esta posición y vamos a cambiar de color a la glándula sublingual. Le damos un color azul. ¿Dónde se ubica esta glándula? Se ubica a nivel del piso de la boca. Cuando nosotros describimos el piso de la boca, mencionamos que más que una pared era un espacio limitado por ciertas estructuras. Por ejemplo, la parte inferior, el piso de la boca, estaba formada por el músculo miloioideo y la porción inicial del músculo geniogloso. La parte superior se encontraba limitada por la mucosa bucal. Entre esas dos estructuras se ubica entonces la glándula sublingual, dentro de una celda fibrosa denominada celda sublingual. Por eso es importante mencionar que esta glándula se encuentra situado dentro del piso de boca, se encuentra por debajo de la mucosa bucal, entre la lengua, el cuerpo mandibular y por encima del músculo miloioide. Ustedes también recordarán que cuando describimos
cara posterior del cuerpo de la mandíbula, por encima y por delante de la línea amiloidea se encontraba una depresión impresa también en este cuerpo mandibular. Esa depresión se denominaba fosa sublingual. ¿Por qué fosa sublingual? Porque aloja a la glándula sublingual. De la parte superior de la glándula sublingual aparecen una serie de conductos. Son los conductos excretores. Esta glándula tiene esa particularidad. Cuando mencionamos la glándula parótida, presenta un solo conducto excretor, el conducto parotidio. La glándula submandibular también presenta un solo conducto excretor, que vendría a ser el conducto submandibular. La particularidad de la glándula sublingual es que presentan varios conductos excretores. Y el libro los clasifica en dos grupos. El primero es un conducto grande, es el conducto más largo, denominado conducto sublingual mayor. Y vamos a marcar el conducto sublingual mayor. Es este conducto que estoy marcando en este momento y que finalmente, como ustedes pueden ver, viene a terminar también a nivel de la carúncula salival o carúncula sublingual. Y acá es un punto importante a tener en cuenta. En esta carúncula sublingual, entonces, no solamente desemboca el orificio umbilical del conducto submandibular, sino también desemboca en sentido lateral el conducto sublingual mayor, que proviene de la glándula sublingual. Aparte de ese pequeño conducto, y paso a marcar todos estos pequeños conductos que estoy marcando con las flechas sucesivas, son conductos denominados sublinguales menores. Cada uno de estos conductos vienen a desembocar directamente a nivel de la mucosa de la boca. ¿Y cuántos conductos aproximadamente presenta cada una de las glándulas sublinguales? Entre 15 y 30 conductos sublinguales menores, los cuales, vuelvo a repetir, desembocan directamente a nivel de la mucosa bucal. Resumiendo, las glándulas salivales entonces se clasifican en glándulas salivales menores, que son en número de 5, labiales, bucales, molares, palatinas y linguales. Y las glándulas salivales mayores, que son en número de 3 pares. La glándula parótida, la glándula submandibular, la glándula sublingual. En cuanto a la inervación de cada una de estas glándulas, podemos mencionar que la glándula parótida es inervada de manera sensitiva por el nervio aurículo temporal. De manera secretora, la glándula parótida es inervada por el nervio glosofaríngeo, gracias al nervio petroso menor que termina a nivel del ganglio óptico, y del ganglio óptico parten esas fibras parasimpáticas que van finalmente a terminar e incluirse dentro del conjunto de fibras sensitivas del nervio aurículo temporal. En cuanto a la inervación sensitiva, tanto de la glándula submandibular como de la glándula sublingual, esas fibras sensitivas provienen del nervio lingual. De manera secretora, las fibras parasimpáticas provienen del nervio cuerda del tímpano, que, como ustedes recordarán, es un ramo colateral del nervio facial, que aprovecha el recorrido del nervio lingual para poder finalmente acceder a ambas glándulas, submandibular y sublingual. Es decir, estas dos glándulas son inervadas de manera secretora por el nervio facial a través del nervio lingual. Con esto, gente, describimos la sensibilidad y la vascularización de la lengua, y también describimos los puntos resaltantes con respecto a las glándulas salivales. Hasta acá llegó nuestro video. Con esto terminamos. Espero que les haya resultado interesante. Espero que hayan aprendido un poquito. Nos vemos. Espero que les haya gustado.